Vamos a entrar en este corto estudio. Bendito sea el Señor. Tenemos un tema muy importante hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias a San Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, hermanos. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Damos gracias a Dios porque, mire, este corto estudio, hermanos, vamos a ir a la imagen que está, ya lo había preparado en inglés, pero esto es juzgar o no juzgar. Es la pregunta y es el estudio que vamos a ver. ¿Juzgamos o no juzgamos? ¿Verdad? Hay personas que piensan que el juzgar está bien, y hay otros que dicen, como dijo esa palabra, si vamos a regresar por favor el versículo 1, y se agarran de este versículo y dicen: no juzgue, para que no sea juzgado. ¿Verdad? Uno a veces habla algo o ve algo y trae la atención de alguien y le pueden decir: no juzgue, usted no me puede juzgar a mí, el único que me puede juzgar es Dios. Estoy más que seguro que lo ha escuchado una vez en su vida, ¿verdad? O que se lo han dicho a usted, o quizás usted se lo ha dicho a otra persona. Igualmente para mí. Bendito sea el Señor. Pero aquí claramente, cuando vemos lo que Jesús, que eran palabras de Jesús, Él dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2 después dice: porque cuando nosotros, con el juicio que nosotros juzgamos, seremos juzgados. Con la medida, si nosotros somos de medida fuerte, rígida, contra otras personas, así mismo vamos a ser juzgados, así mismo vamos a ser tratados, así mismo se los va a volver. Con la misma medida que medimos, os seremos medidos. Bendito sea el Señor. Y por eso muchos pueden decir: no juzguemos pues. Está bien, eso es lo que está diciendo Jesús. Pero ahora quiero mostrarle, hermanos, fíjense que esas palabras que dice ahí, juzgad, juzgaos, y en el versículo 1 que dice juzgad, cuando nosotros vemos esa palabra en el griego, vamos a ir a esta otra imagen que sigue. En esta palabra, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 1, está en inglés, perdónenme hermanos, pero esa palabra juzgar aparece, el que está en verde, cuando se busca en un diccionario bíblico en el griego, porque es el Nuevo Testamento, esa palabra es krino, y esa palabra describe, por decirlo así, el juzgar. Cuando definimos qué es para separar algo, para apuntar a algo, seleccionar, elegir, aprobar, estimar algo, poner aquello como parte de una opinión, ¿verdad? Algo que está en pensamiento, algo que uno resuelve, determina, juzga. Uno da una opinión sobre aquello. Eso es lo que se refiere a juzgar, esa palabra, crino. Y cuando Jesús dijo que no juzgue, para que no sea juzgado, está diciendo esas palabras. Pero uno puede pensar y decir: pero yo pienso sobre muchas cosas, yo opino sobre muchas cosas, y sé que usted lo hace también porque es parte de nuestro diario vivir, el opinar de cosas, ¿verdad? Y es en muchas formas que hacemos eso. Vamos a ir miren, en el versículo 2 también usa una palabra ahí cuando dice que con lo que nosotros juzgamos, así vamos a ser medidos, así vamos a ser juzgados. Lo puse en azul porque en el otra imagen, esa palabra judge, que es ser juzgados, en esta otra imagen dice krima en el griego.
es una palabra un poquito diferente, pero esta palabra crima, ahí en el Mateo 7:2, en esa palabra de ser juzgados, es prácticamente casi lo mismo. Pero es ahora, esa palabra, el ser juzgado, es como decir que alguien le encontró un mal a uno. Alguien ha hecho una decisión sobre uno. Alguien ha pasado y le ha encontrado una falta a uno. Alguien ha hecho una investigación sobre uno. Alguien ha dado una sentencia de juicio sobre uno. Esas son las palabras que se refieren. Son casi lo mismo, pero vienen a ser ya que alguien hizo una decisión determinada y decir, este es así. Esto es así, ya juzgó. Ser juzgado. Esto yo lo juzgo que es así. ¿Verdad? Ahora, si Jesús está diciendo no juzguemos, para no ser juzgado, tenemos que seguir un poquito más y ver qué es lo que está hablando, ¿verdad? Para agarrar el contexto. Porque si yo no me permite Jesús juzgar, pues eso quiere decir que yo no voy a poder analizar, yo no voy a poder pensar de aquello, yo no voy a poder decir, no, eso es bueno, eso es malo, porque eso es juzgar. Yo no puedo hacer una decisión definida en algo o en alguien, porque eso es juzgar. Pero cuando nosotros vamos al segundo al versículo que sigue, para ver el panorama, para ver lo que está hablándose, mire, cuando uno sigue viendo lo que Jesús estaba diciendo en el contexto bíblico, Jesús estaba diciendo, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con la misma medida que haces también serás medido. Pero tenemos que entender algo, que Él está hablando de este tema y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Está hablando del tipo de juzgar, porque hay muchos tipos de juzgar. Pero Él se está refiriendo al tema en juzgar cuando uno está notando un defecto en alguien, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué te estás fijando en la paja que está en el ojo de tu hermano? Es decir, mire, venga acá, usted tiene una cosita aquí que no está bien en su ojo. Y dice, ¿por qué te estás fijando de eso? Y no echas de ver la gran viga que tienes en tu propio ojo, ¿verdad? En este tema, el Señor Jesús comenzó diciendo, no juzgues de esta forma, no te veas el defecto de tu hermano, de tu hermana, de aquella persona, porque mira el problema que tienes encima, que es peor que el que tiene esa persona. Y después sigue diciendo, el versículo 4, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, ¿ya? Déjame sacarte tu defecto que tú tienes, cuando el defecto que uno tiene es más grande y peor que el que tiene la otra persona. En este contexto Jesús dijo, no juzgues, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Porque después dice en el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, ¿verdad? Dice, si alguien quiere ir a notar que un defecto, le va a decir, mire, le voy a dar un consejo, esto y esto y esto y esto, y la otra persona lo está haciendo lo mismo o peor, por eso Jesús le llama hipócrita y le dice, sácate la viga de tu propio ojo primero, trata con tu vida primero, ¿verdad? Está diciendo, tratemos con nuestra vida primero, para que cuando nosotros ya hemos tratado con aquello, ya estamos libertados de aquello, ya estamos fuera de aquello, podamos cuando nosotros notamos, ¿verdad? Porque Él no está diciendo que no note lo que está en el otro, sino que dice, cuando ya hemos tratado con nuestra vida aquellas cosas, pues nosotros vamos a ser cualificados para poder ayudarle a sacar, ¿verdad?, la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Pero si nosotros no hemos tratado en esos puntos en nuestra vida, deje el hermano, trate mejor con su vida. Yo tengo que tratar con mi vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. Porque cuando nosotros vamos midiendo con aquella medida, vamos a ser medidos y juzgados, ¿verdad? Porque la persona, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado? Muchas veces una persona quiere dar un consejo y le dice, mire, le voy a dar un consejo, esto y esto, y ellos le tiran en la calle y dicen, ¿usted qué me va a decir a mí si usted es más borracho que yo? ¿Usted qué me va a decir que pare de fumar si usted se fuma su paquete al día? ¿Verdad? Y ese es el tipo de juzgar que Jesús estaba hablando en ese contexto.
Así que por lo que podemos ver, hermanos, hay muchas cosas que juzgar en el diario vivir. Así que no se trata de que uno va a decir, no juzgue. Porque si, hermanos, no juzgamos, nosotros nos vamos a perder en el pecado y la maldad porque no podemos analizar entre el bien y el mal. Eso requiere juzgar. Esto es bueno, esto es malo. Eso es un juzgamiento también. Requiere opinar. Hacemos la opinión, ¿verdad? Lo ponemos en un proceso, como un colador, y decimos, bueno, esto es maldad, esto no es bueno. Ese es juzgar entre el bien y el mal. Pero ahora que hemos visto eso, vamos a este otro sitio, esta otra cita bíblica. Gloria sea al Señor. Porque mire, allá decía no juzguéis, pero ya hemos visto que es en ese contexto. Ahora vamos a ver qué dice Jesús también. En San Juan 7:24 Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, ¿verdad? Sino, ahora me está diciendo, juzgad, sí, con justo juicio. ¿Ya ve? El que quizás no tiene mucho entendimiento en la Biblia, se agarra, no juzgue. Pero si yo no juzgo, hermano, me pierdo yo, se pierde el otro también, se pierden nuestros hijos, se pierde todo. Y el mundo se hace más corrupto. Pero si yo juzgo con justo juicio, y el justo juicio, ¿de dónde lo encontramos? En la palabra de Dios, hermanos. El justo juicio no es hacer nuestra propia justicia, tampoco. La arruinamos así. Es la justicia de Dios, la que Él nos enseña. Él nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bueno y lo que es pecado. El Señor nos enseña en su palabra. Y a través de la palabra del Señor, eso es lo que tenemos que juzgar. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, analizar a alguien, vamos a primeramente analizar nuestra vida, como dice allá el contexto, ¿ya? No juzguéis, ¿verdad? Si no hemos tratado con nuestra vida. Pero si hemos tratado en ese punto en nuestra vida y podemos ver claro aquella cosa, vemos el defecto de nuestro hermano para ayudarle, para ayudarla, dice no juzguéis según las apariencias. Es decir, no nos dejemos llevar por nuestra propia mente, no nos dejemos llevar por nuestra propia sabiduría, porque esa sabiduría tiene que venir de allá, la del cielo. Por eso Él nos dice, juzgad con justo juicio. Y ese justo juicio, su palabra, la palabra de Dios, vino desde el cielo para nuestra vida. Ahí está el justo juicio. Bendito sea el Señor. Ahora nosotros podemos ver, por ejemplo, vamos a ver la otra imagen, porque allí habla una palabra que dice juzgad, el judgment, ¿verdad? En ese versículo usa otra palabra que dice crisis. Esa palabra en griego crisis es muy similar. Allí va a ver usted en punto 3a otra vez, hacer una opinión, decisión que concierne a algo. Esas son cosas que hacemos en todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Cuando alguien nos está hablando algo, estamos considerando, pensando, ¿por qué me está diciendo esto esta persona? Estamos analizando, y eso quiere decir que estoy juzgando si aquello que me dice tiene razón o no, si aquello que dice es válido o no, si aquello que me dice es verdad o es mentira, si aquello que me dice es bueno o es malo, si aquello que me dice me conviene o no me conviene. Y ahí tengo que hacer un juicio, juzgar sobre lo que me dice, sobre lo que yo voy a hacer, cómo yo voy a actuar, ¿ya? Cuando se habla acerca de seleccionar, es un juzgamento. Pero bueno, ya hemos visto esas palabras que van conjuntas, y hemos visto en San Juan 7:24 que el Señor nos dice que sí podemos juzgar, pero con justo juicio. Bendito sea el Señor. Y ahora que vemos eso, vamos a ir a la otra imagen. ¿Ok? Porque la pregunta era, no juzgues, pero juzgues, ¿verdad? Se oye como una contrariedad, pero ya cuando lo agarramos en el contexto, ya vemos nosotros, hermanos, que hay un cierto tipo de juzgar que no es permitido, y hay un cierto tipo de juzgar que sí es permitido. ¿Y eso qué nos hace saber? Nos hace entender de que hay muchos diferentes tipos de juicio, ¿verdad? Y el juzgar, muchos diferentes tipos de formas de juzgar, y unos son permitidos y otros no son permitidos.
Y vamos a ver eso para entender un poco más la palabra, ¿verdad? En esta noche. Vamos a ir al siguiente. Que aquí es, ¿qué es lo que somos permitidos juzgar? Ya que vemos que la Biblia nos dice, tenemos que juzgar, ¿qué son las cosas que podemos juzgar? Vamos a ver unas de muchas, porque la Biblia está llena de ellas, así tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Vamos a ir a la siguiente cita, por favor. Cuando nosotros vemos 1 Corintios en 5:12, dice la palabra del Señor ahí, porque ¿qué razón tendría yo? Esto es hablando Pablo, acuérdese, en Corintios él se estaba dirigiendo a los corintios, que era una iglesia dotada con la presencia del Señor, pero llena de problemas, llena de desorden, no solo en los que estaban en la banca, sino que los que estaban sirviendo, los ministros también, y tenía que poner orden en muchas cosas. Y él se encuentra con un problema que está allí, y eso lo hace sentir a Pablo como no sé qué, porque él está tratando con un problema que le había llegado a sus oídos de una hermana de la iglesia fiel, llamada Chloe, y la familia de ella, que le había dicho a Pablo en escritas, mire, aquí hay un pecado que es tremendo lo que está pasando aquí. Aquí hay un hombre que se ha metido a estar con su propia, se puede decir, no es, en inglés no voy a decir stepmother, ¿verdad? No sé cómo, madrastra, gracias hermano, ¿verdad? Que se ha agarrado la mujer de su propio papá para acostarse con ella, es un pecado. Y los líderes están haciendo nada. Y el hombre ahí está en la iglesia como que nada pasó, ¿verdad? Y Pablo, viendo esta situación, les pregunta y le dice, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Ya ve que es necesario tener juicios adentro de la iglesia? No juicios así como dijo Jesús, que no juzguéis, ¿verdad? Sáquese primeramente uno la viga antes que va a ir a notar la paja. Pero hay juzgamientos que uno tiene que hacer, hermanos, por el buen orden de la iglesia, para que no se meta el pecado, para que las cosas marchen bien, para cuando alguien entra y hace problemas, ¿cómo vamos a hacer? Todo eso es juzgar la situación, analizarla, ¿verdad? Ver lo que es permitido, lo que no es permitido, lo que es aceptable, lo que no es aceptable, todo eso. Y bueno, Pablo terminó esa conversación, esa carta a los corintios, les dijo, yo ya he juzgado, no estando presente, pero en mi espíritu, reunido con el cuerpo de Dios, ¿verdad? Yo saco a ese hombre, dijo. Él ya había juzgado y le dio lo que él juzgó. Eso fue la sentencia, lo que él juzgó. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Si vamos a la siguiente, dice ahí, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? La justicia, pero refiriéndose a la palabra de Dios. ¿Verdad? Aquí no es que vamos a hacer como nos imaginamos o como pensamos que debemos hacer, no, siempre buscando la dirección de Dios para que se haga todo en la justicia del Señor. Pero vamos a ir a lo siguiente. En Isaías 1:17 también allá él les dijo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio. ¿Cuál juicio? El justo juicio de Dios. Mire, al pueblo de Israel Dios siempre los exhortaba, porque los que estaban en la ley, encargados en la ley, los jueces, los que estaban, digamos, encargados en lo del templo santo, los sacerdotes, había gente corrupta que torcía las buenas normas, lo que Dios había establecido, por mandamientos, por leyes, por reglas, estatutos, reglamentos, lo habían torcido a favor de ellos. Dios siempre les decía a ellos, ¿verdad?, hacer justo juicio, defender al huérfano, a la viuda, ¿verdad?, no desampararlos, no maltratarlos, no robarles, no quitarles. Todas esas cosas son cosas que Dios les dijo, ¿verdad?
Y esas son cosas que les recalcaba una y otra vez, porque había mucho de eso que estaba torcido dentro del pueblo. Les decía, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Esas son todas esas cosas que es justicia de Dios. Que cuando veían a otro hacer aquello, bueno, ahí está, ahí no vamos a decir, pero la Biblia dice no juzgar, así que no voy a juzgar eso, viendo que se está haciendo el mal, viendo que se está haciendo el daño. No lo voy a dejar así. Que Dios se encargue, Él tiene control de todo. No, Dios está diciendo, hagas algo. Ahora, si esta persona que está viendo que la otra persona está haciendo un mal de eso, digamos, haciéndole un mal al huérfano o un mal a la viuda, y este mismo es lo mismo, pues mejor que no haga nada, porque para qué se va a meter ahí si es peor. No se ha sacado la vida de su boca y va a decirle al otro, mire, porque usted está maltratando eso, y él allá está haciendo lo mismo y peor. Ese es el hipócrita que Jesús dijo, ¿verdad? Sácate primero a misma para que puedas ver bien y después puedas ir a ayudar a otro. Pero cuando nosotros, digamos, el que no está practicando las cosas malas y está viendo estas cosas, tiene que ayudar a esa vida, tiene que llamar a atención a aquellas personas. Es ver que Dios nos llama a nosotros no solo a tomar el ojo que no vimos lo que pasó, no, a tomar la iniciativa, la responsabilidad. Gloria al Señor. No sé si hay otra imagen por ahí. Gloria al Señor. El pecado, sin. El Señor quiere que nosotros juzguemos el pecado. Eso es algo que el Señor nos quiere que hagamos, juzgar el pecado. Cuando vemos la cita que sigue, dice a los Corintios otra vez, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es decir, problemas que pueden sucederse dentro de la iglesia. ¿Acaso no podemos juzgarla en una forma conforme a la palabra de Dios? ¿Conforme a la justicia de Dios? Lo que Pablo estaba diciéndole a los líderes de esa iglesia. Cosas pequeñas les decía. Si el Señor nos va a dar a nosotros a juzgar naciones, a darnos un lugar para también, ¿verdad?, tener autoridad sobre naciones y pueblos, ¿acaso no podemos, ¿verdad?, nosotros con el conocimiento que ya hemos adquirido en la palabra del Señor, juzgar temas que son pequeñas dentro de la misma iglesia? O en nuestros hogares, nuestra familia, o con nuestros hijos, o nietos, o entre esposos. Todo eso, ¿acaso no podemos juzgar las cosas pequeñitas conforme a la palabra del Señor y la justicia para saber cómo actuar, cómo hablar, cómo hacer todas estas cosas? Cómo resolver cuando hay problemas que se dan. Todas estas son las cosas que hay que considerar. Vamos a la siguiente imagen. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Les estaba corrigiendo, ¿sabe por qué? Porque como que había en esa iglesia, como que se estaba moviendo quizás como un espíritu de favoritismo, ¿verdad? Como que estaban poniendo a alguien que no estaba muy espiritual en una posición de hacer decisiones. Y ¿sabe qué, amados hermanos? Cuando esas cosas pasan, cuando se pone una persona que no es espiritual, que no ama a Dios tanto, a una posición de autoridad, de líder, de hacer decisiones dentro de la iglesia del pueblo santo, van a haber problemas. ¿Por qué van a haber problemas? Porque la persona que no quiere leer la Biblia mucho, que no quiere orar mucho, ¿cómo va a entender la voz de Dios cuando Dios le está hablando?
¿Cómo le va a interesar a buscar la voluntad de Dios para hacer una decisión? No, el carnal o el que está descuidado en las cosas de Dios va a ir buscando hacer conforme su mente piensa, esto pienso que está bien, esto pienso que me va a salir así, que me va a salir allá. No, hermanos. Tenemos que traerlo al Señor y pensar en el Señor y cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Dice, para avergonzarlos los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, no hay alguien que tenga el temor a Dios, el que es el principio de la sabiduría, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Mire, y no es que alguien se va a sentar aquí, venga para acá usted, hoy vamos a juzgarlo a usted. ¿Cómo está usted? No, hermano. Esto se está refiriendo de que cuando uno se toma decisiones, ¿verdad? Especialmente los líderes, cuando les toca tomar decisiones, ¿verdad? Puede ser en cualquier cosa, ¿verdad? ¿Quién se va a poner a predicar? ¿Quién se va a poner a cantar? ¿Quién se va a poner a tocar? ¿Quién se va a poner a dirigir la oración en un culto de oración? ¿Quién se va a poner a, ¿verdad? Todas esas son cosas que uno tiene que juzgar. Porque imagínense eso, a veces hay juzgamientos que uno dice, bueno, pone a alguien, delega a alguien y dice, ok, te delego a usted encárguese de los cultos de oración, usted va a encargarse de a quién poner todo, ok. Pero el hermano o la hermana quizás no busca mucho del Señor, así que va a decir, bueno, voy a poner fulano, mengano y sotano. Ok, ponen a alguien de la banca y tampoco está bien preparado, así que se pone y hace una oración como la que ya hemos escuchado. Señor, bendice a fulano y tal, porque mire que casi no viene a la iglesia, no es espiritual, pero tú tienes... Y le está tirando desde aquí para allá. Y después el que está por allá se molesta con el que está por acá, y después vienen los problemas, y ¿quién actúa ese problema? El que lo puso, y quién es el que les está poniendo a esas personas para hacer el problema. Y es una cadena de problemas, hermano. Y esa es la cosa, porque tenemos que tener esa sabiduría para poder juzgar bien las cosas. A veces vienen problemas y uno tiene que saber actuar con esos problemas en la sabiduría del Señor para que no se hagan más grandes. Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir por el tiempo. Gloria al Señor. También tenemos que juzgar la palabra que se nos da a nosotros, ¿verdad? La palabra, cuando usted escucha que predicamos, las palabras que usted puede escuchar en el YouTube, que predicaciones, estudios, tenemos que juzgar eso también. Eso mismo hacían los del pueblo de la ciudad de Berea. Cuando escuchaban a Pablo no decían el apóstol y recibían todo lo que él les decía y decían amén, así es. No, ellos escuchaban, sí, y atentamente decían, dijo esto, dijo esto. Y cuando se iban a la casa, vamos a ver si está en la escritura. Así está, así está. Bueno, está hablando lo que Dios dice. Ese es el juzgar. No es sentarse allí como unos juzgan, ¿verdad? Unos juzgan en una forma que critican, en la forma que no es correcta. Que dicen, sí, estaba buena la palabra, pero mira, es muy largo. Y también yo pienso que no tiene para predicar, y también yo pienso que quizás debe ser una persona más mayor de edad, y esas son críticas, pues, pero esa no es la forma correcta de juzgar. Vamos a ver en la palabra, la cita dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Cuando Pablo vino a decirles, a aclarar las cosas en la iglesia, a darle el orden, él les decía, juzgad por vosotros mismos. ¿Juzgar qué? Les dice, juzguen lo que les estoy aconsejando, juzguen lo que les estoy diciendo. A ver si esto tiene razón, si es correcta la forma esta, ¿verdad? Porque Pablo también les venía a corregir lo que Dios le había instruido a él, cómo debe ser el orden en su iglesia. Y eso es importante para nosotros entenderlo, que hay un orden en la iglesia. Y ese orden a veces se distorsiona, se tuerce, porque no todos entienden ese orden en la iglesia. Hay personas que se quieren ir sobre la cabeza del pastor. Hay otros que se quieren ir sobre la cabeza de los líderes, si hay más que un líder.
Hay otros que quieren hacer su propia cosa. Pero tenemos que juzgar la palabra. Yo siempre he dicho, amados hermanos, que la palabra que se predica, lo que se enseña, si no es en la palabra, si no es en lo que es conforme a la doctrina, usted puede rechazar eso y decir, no, yo no, eso es un juzgar. Pero si es la palabra de Dios, si es la doctrina de Cristo, pues somos responsables de recibirla, ponerla por obra, porque nuestra responsabilidad es con Dios. No es con la persona, es con Dios. Ahora, estamos aquí y nos hablamos y somos familia de Cristo porque aquí nos ha querido el Señor que estemos, ¿verdad? Y por eso estamos aquí. Vamos a seguir, gloria al Señor. La cena del Señor, cuando hacemos Santa Cena, ¿qué nos dice Pablo también? Tenemos que hacer juzgar también, pero aquí no vamos a juzgar, estamos aquí y voy a comerme el pan y voy a tomarme la copa y voy a estar viendo, mire cómo está él, mire cómo viene aquí. Eso no es el juzgar que nos dice el Señor. Vamos a ver la palabra. La palabra que Él le digo, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Quién es el juez del tiempo ese? Es Dios. Dios es el que va a juzgar aquello. Ahora, Dios también le da al líder para juzgar y decir, mire, no puede tomar usted. Usted va a tener que dejar de tomar por este día, o todavía usted no puede tomar. ¿A quién le toca esa responsabilidad, ese juicio? Al líder, o al líder que deja a alguien delegado. ¿Cuáles son las circunstancias donde uno va a tener que decirle a una persona, por favor, pero no, tiene que sentarse? Si una persona quiere tomar Santa Cena, pero esa persona no ha sido bautizado por el agua, tampoco ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Así que si no es un convertido y solo quiere venir a comer por comer, pues eso no es aceptable. Uno le tiene que decir, perdone, pero, ¿verdad? Esto no es para usted. Puede ser para usted si usted quiere entrar a ser cristiano, ¿verdad? Pero ya eso es un procedimiento. No solo va a decir ahí en el momento, no, tiene que bautizarse también. Eso es juicio, eso es juzgar, ¿verdad? Y no es un mal juzgar, son cosas permitidas, son las cosas que Dios ha delegado al pueblo. Pero ya, entre cristianos, el que va a tomar Santa Cena aquí, Pablo da la palabra diciendo, sí, pues nos examinásemos, ¿verdad? Ante el Señor, no seremos juzgados, porque nosotros mismos vamos a examinarnos y decir, no, yo no. Tengo que arreglar estas cosas primero. Vamos a decir, sí, yo estoy en paz con el Señor, voy a pasar adelante. Porque también Dios quiere que pasemos Santa Cena. Y por eso tenemos que hacer la lucha de buscar de Él. Si en una razón no hemos podido tomar Santa Cena en ese día, ¿verdad? Que está bien, si nosotros tenemos algo que arreglar ante el Señor, no hemos hecho conforme a lo que Él nos ha dicho, ¿verdad? Tenemos eso que arreglar, pues lo arreglamos para que en la próxima lo pasemos y entremos en esa obediencia al Señor. Pero también no está bien si nos quedamos siempre que me quedé, ¿verdad? Y ya nunca, porque también esa es desobediencia. ¿Qué más es permitido? También, mire, una palabra del don de profecía. Que si se mueve el don de profecía y le vienen a hablar una palabra de profecía, también tenemos que juzgar eso, tenemos que examinarlo. Vamos a ver la cita bíblica ahí. Dice, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Cuando vemos esa palabra de juzgar, eso es analizar qué es lo que fue dicho. Vamos a analizarlo por la palabra. Vamos a ver si es bíblico. Vamos a ver si está en la doctrina, porque a veces puede citarse la Biblia, pero torcida, ¿verdad? No es la doctrina. Y eso tenemos que juzgarlo. Normalmente eso le toca al cuerpo oficial de los líderes. Pero también a veces, hermanos, sucede de que a veces hay alguien que puede levantarse y dirigirse personalmente a su vida o a mi vida y le habla al oído una palabra. Y Dios lo puede hacer a esa persona individual, sí. Pero también puede ser una palabra errada. ¿Y cómo lo vamos a analizar?
por la palabra tenemos que juzgarlo. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros que no debemos de ser de aquellos que menospreciamos. Ya viene esto. No, tampoco. No podemos menospreciar la profecía, pero sí tenemos que juzgarla. Y ese juzgar no es algo malo. Ese juzgar es neutral, ¿verdad? No estamos yendo con nuestros ojos, decir, vamos a ver qué es lo que dijeron y ya vamos, ¿verdad?, pensando que aquello no era de Dios. No. Vamos a escuchar, ¿verdad?, y pasarlo por el filtro. Y si pasa por el filtro, vamos a recibirlo de Dios. Si no pasa por el filtro, vamos a dejarlo ahí nomás. Ese ya es juzgar. Okay. Gloria al Señor. No sé si hay otra imagen después de eso o si... Ok. Ahora, hemos visto unos ejemplos de cosas que sí Dios quiere que nosotros juzguemos. Pero ahora vamos a ver unos ejemplos de cosas que Dios no quiere que juzguemos nosotros, ¿verdad? Es bueno ver el balance de las dos cosas. Vamos a ver unas citas bíblicas. En Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A veces, amados hermanos, puede ser que una persona tenga digamos, un cargo dentro de la iglesia, quizás un cargo de dirigir la oración, de dirigir la alabanza, o puede ser cualquier cosa. Pero a veces quizás no le aparece al hermano o al hermano, ¿verdad? Mire, no me parece cómo esta persona canta, porque cuando canta se le oye como un chilpido en la voz y me afecta los oídos. No me gusta. Y se va y se queja con la persona. Ya está juzgando mal, porque después va y al hacer eso le hace sentir mal a su hermano. A veces hay otros que, ¿verdad? Una persona puede estar aquí predicando y está aprendiendo a predicar. Se le da la oportunidad para aprender a predicar. Y otro que tiene ya más experiencia, ¿verdad?, que quizás no tiene ese cargo, viene y le dice: mire, pienso que usted no tiene para predicar. Y le empieza a dar unos consejos supuestamente para ayudarle, pero es crítica, pero negativa. Y en vez de ayudarle a edificarse, lo baja por completo. Y la Biblia está diciendo ahí: ¿por qué juzgas a su hermano? Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. A veces hay personas que ellos no quieren hacer nada, pero están listos a juzgar a los pocos que quieren servir. Y esos son juicios a veces, hermanos, que vamos a decir, pues, ¿qué es lo que queremos? Pues, si queremos la perfección o si nosotros queremos ver un cambio, muchas veces tenemos que estar dispuestos nosotros mismos a poner la mano de obra. Queremos que las cosas se hagan mejor, pues estemos dispuestos a poner la mano de obra nosotros mismos, ¿verdad? A veces hay casos como decir: mire, no me gusta quizás la forma de las bancas, cómo están, ¿verdad? Ahora cómo están las bancas, estaba mejor antes. Bueno, en vez de quejar, pues ¿por qué no nosotros tomamos la iniciativa y decir: bueno, yo voy a llegar a tales horas a la iglesia, las voy a arreglar así con el permiso del pastor, las voy a arreglar y después yo mismo me encargo para después ponerlas como quedan? Vaya, salimos de aquello y estamos ayudando. Pero si dejamos las cosas así y no estamos dispuestos a ayudar en nada y solo vamos a quejar y mire que usted no hace las cosas bien y mire que esto y que el otro, y por qué quejamos y por qué menospreciamos y por qué juzgamos a nuestros hermanos. Eso es lo que se está refiriendo ahí. Gloria al Señor. Son cosas menores a veces, ¿verdad? Pero a veces son cosas que... Eso habla de la madurez de la persona. Pero se ven esas cosas, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a seguir. En el comer y el beber, hermanos. Mire, qué cosas. Vamos a seguir viendo la cita bíblica. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amados hermanos, a veces hay personas que, ¿verdad?, pueden llegar a la iglesia y quizás por no conocer mucho en la palabra, pues ellos todavía guardan el sábado, ¿verdad? A veces hay otras vidas que
que le gustan las cosas de Israel y le gusta hacer así como los israelitas mesiánicos. Ahí dejémoslo, que no están pecando, ¿verdad? A veces es porque, ¿verdad?, no están bien cementados en la palabra, pero Dios los acepta igual, mientras no están pecando. No es como que vienen aquí a sembrar una doctrina y decir, hermanos, aquí es así, es así. Ya yo he escuchado gente que también a veces ellos vienen y dicen, mira, el que se va a parar al púlpito tiene que tener no menos de 2 días de ayuno y quitarse los zapatos porque ese lugar santo es. Y ya quieren hacer una doctrina de esas cosas. No, hermanos, si no están haciendo doctrina de algo y están alabando al Señor y gozándose en el Señor, Dios les permite, Dios les ayuda, nosotros también, tranquilos. No hay que juzgar esas cosas. Nosotros vemos y por el conocimiento de la palabra, ¿verdad?, decimos, el juicio queda aquí y decimos, bueno, le falta enseñanza al hermano, al hermano. Pero igual nos gozamos con ellos, ¿verdad? Pero hay personas también de que cuando hay, se puede decir, ciertas comidas, las personas dicen, no, usted no puede comer eso. Eso no es permitido. Y son cosas así, pues, ¿verdad?, que a veces afectamos al hermano, a la hermana, por comida o bebida. A veces es por eso mismo de guardar el día sábado, lo que le gusta guardar el día sábado, ¿verdad? Quizás de nosotros han de decir que guardamos el sábado porque estamos aquí un día sábado, pero no es exactamente eso. Gloria al Señor. La cita esta dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ya? Así que no es pecado. Así que eso hay que dejarlo así. El que come, come dándole gracias al Señor. El que no come, no come dándole gracias al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahí está, pues, lo que hemos estado hablando. Dios lo ha recibido, así que hay que recibirlos, así como está, ¿ya? Para eso se da la palabra, para eso se da el consejo, pero no hay que despreciarlos, porque quizás viene alguien y quizás cree que todavía tiene que tener una señal de potestad puesta en su cabeza. No hay problema, hermanos. Si nosotros estuviéramos viviendo allá en el Medio Oriente, todo el mundo tuviera, incluso nosotros también, bueno, las mujeres lo tuvieran, porque allá por ley de la ley del gobierno, tiene que la mujer tenerlo puesto. Y ahí nadie diría nada. Pero esas son cosas también, hermanos. Hay vidas que cuando ven a una mujer con una señal de potestad puesta sobre su cabeza, dicen, no, eso quítelo, porque aquí no creemos así. Hermano, ¿qué estamos haciendo? Gente musulmana, las mujeres musulmanas tampoco van a poder entrar, pues, porque se les va a decir, no, el velo no entra con el velo. Esas son las costumbres de ellos, que han venido ya así. Gloria al Señor. Así que todas esas cosas, hermanos, son importantes para nosotros. Ahora, unas palabras últimas para considerar en lo que es juzgar, ¿verdad? Vamos a ver la cita bíblica que dice, en Miqueas 6:8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. El juicio correcto. Justicia, encontrada en la palabra de Dios, ¿verdad? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese humillarte ante tu Dios, ¿sabe qué indica también? Porque no somos seres perfectos. Cuando hacemos error, el humillarnos también quiere decir que le decimos, perdón, hermanos, yo hice un error, mi decisión no era la correcta. Ese es humillarse ante Dios, porque también por humillarse ante Dios y ser humilde, uno también va a poder hacerlo con el hermano. ¿No? Vamos a ver la otra cita que sigue, Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, hablando en una forma del juzgar incorrectamente, ¿verdad? Y aquí yo quiero tocar un tema también, hermanos, porque a veces juzgamos en una forma por suponer algo.
Me parece que esta persona, y no sabemos si eso es cierto. Pensamos que posiblemente pueda ser cierto, pero a veces, así como podemos ser buenos para analizar, a veces pegamos, ¿verdad? Y decimos, me parece que esto, y después nos damos cuenta, sí, así fue. Pero ¿sabe qué? No todas las veces vamos a pegar en el clavo. A veces vamos a decir, me parece que esto, y vamos a darnos cuenta después que no es así. Y por esa misma razón es mejor, ¿sabe qué? Si no estamos claros que aquí así es, mejor, ¿verdad?, que se quede aquí y allá. Porque la palabra dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso es en muchas formas, eso es en palabras, en acciones. Gloria al Señor. Y la última cita dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así es que ahí podemos entender, hermanos, de esta noche, que sí nos es permitido juzgar, pero con justo juicio. Porque si no juzgamos cosas, si no analizamos cosas, todo va a estar desordenado, pues. Cualquiera puede hacer lo que quiere, pero conocemos que Dios nos ha dado orden dentro de la iglesia, nos ha dado forma como comportarnos, no solo aquí, sino que también en nuestros hogares, cuando salimos, donde quiera que estamos, tenemos que analizar, tenemos que juzgar con quién hablamos, nuestras amistades, ¿verdad? Eso es algo que nuevos cristianos tienen que hacer dentro de la iglesia también. Por eso es que a veces muchos caen y se van de regreso al mundo, porque a veces vienen nuevos cristianos y ellos quieren buscar del Señor, pero juzgan mal. ¿Sabe cómo? Se acompañan con otra persona que está más dado a la carne, y esa persona en vez de meterlos a las cosas del Señor, los saca a las cosas del mundo, a las cosas de la carne. Y esa persona en su primera experiencia como cristiano, como cristiana, agarra una mal costumbre. Y después, como ya se va, ¿verdad?, en las cosas de la carne y del mundo, allá mismo sale otra vez. Pero el que juzga correctamente dice, no, yo vengo a buscar del Señor. Se arrima al pastor, se arrima a los ancianos de la iglesia, a los diáconos de la iglesia, y dice, mire, estos van a orar por mí, estos van a ayudarme a ayunar, estos me van a poder dar un buen consejo. Y ahí pues está. Y esa vida uno ve que va creciendo. ¿Ya? Ese es juzgar con justo juicio. Y eso le toca hacer a cada uno de nosotros en nuestro diario, vivir con todas las cosas que nosotros nos metemos a hacer. Y con todo lo que viene a nuestra vida también, hermano.